Trepanación. Agujeros en el cráneo para liberar a los demonios. Si hoy tienes un dolor de cabeza, tomas una pastilla y esperas 20 minutos. Pero si vivías en el Neolítico o incluso en la Edad Media, un dolor de cabeza persistente, un ataque de epilepsia o un cambio certero en tu comportamiento no se trataba con química, se trataba con carpintería. Estamos hablando de la trepanación, el procedimiento quirúrgico más antiguo del que tenemos evidencia arqueológica, y que consiste básicamente en taladrar, raspar o cortar un agujero en el cráneo de un paciente vivo, a menudo sin ningún tipo de anestesia, más allá de morder un palo o beber un brebaje fermentado. Lo más fascinante y aterrador de la trepanación no es solo la brutalidad del acto, sino su prevalencia global. Desde las selvas de Perú hasta las cuevas de Europa y las llanuras de África, nuestros ancestros llegaron a la misma conclusión macabra. Si algo va mal dentro de la cabeza, hay que abrir una ventana para dejarlo salir. ¿Pero qué intentaban dejar salir exactamente? La medicina antigua operaba bajo una lógica que, aunque errónea, era internamente coherente. Antes de que entendiéramos la neurología o la presión intracraneal, la explicación para las migrañas severas o la locura era espiritual. Se creía que el paciente estaba poseído por espíritus malignos o demonios que habían quedado atrapados dentro de la bóveda craneal. El cráneo era una caja, y el cirujano, actuando como un libertador brutal, abría un orificio para que la entidad maligna pudiera escapar. Imagine el sonido, el raspado lento y rítmico de una piedra de obsidiana o un cuchillo de sílex contra el hueso frontal. No era un proceso rápido. Dependiendo de la herramienta, perforar el cráneo podía tomar horas de una vibración incesante resonando en los dientes del paciente, mientras la sangre nublaba la vista del médico. Sin embargo, no todo era misticismo. En tiempos de guerra, la trepanación tenía un uso más práctico y visceral. Cuando un guerrero recibía un golpe de masa en la cabeza, el cráneo podía fracturarse y hundirse, presionando el cerebro. Los cirujanos incas, por ejemplo, se volvieron expertos en remover estos fragmentos de hueso astillado y limpiar la herida. Y aquí es donde la historia se vuelve extrañamente impresionante. La tasa de supervivencia era sorprendentemente alta. Hemos encontrado cráneos con no uno, sino múltiples agujeros de trepanación, todos con signos claros de calcificación y curación ósea alrededor. Esto significa que hubo personas que se sometieron a este procedimiento, sobrevivieron al dolor inimaginable y a la infección potencial, vivieron años y luego, increíblemente, volvieron para que les hicieran otro agujero. Jarabe de heroína, la medicina milagrosa para la tos infantil. A finales del siglo XIX, la medicina estaba en una encrucijada peligrosa. Los médicos buscaban desesperadamente analgésicos y supresores de la tos que fueran efectivos, pero el estándar de oro de la época, la morfina, estaba destruyendo vidas con su altísimo potencial adictivo. El mundo necesitaba un héroe, o mejor dicho, necesitaba algo heroico. Y en 1898, la compañía farmacéutica alemana Bayer, la misma que nos dio la aspirina, lanzó al mercado un producto que prometía ser la solución definitiva, segura y no adictiva para las enfermedades respiratorias, la heroína. El nombre comercial heroína derivaba de la palabra alemana heroisch, o sea, heroico, porque así es como se sentían los sujetos de prueba después de tomarla, poderosos, eufóricos y libres de dolor. Bayer comenzó una campaña de marketing agresiva y global. Se vendía en farmacias de todo el mundo no como una droga peligrosa de la calle, sino como un medicamento respetable de venta libre. Y el grupo demográfico objetivo es lo que hoy nos hiela la sangre, los niños. En aquella época, la tuberculosis y la neumonía eran sentencias de muerte comunes, y la tos crónica era una plaga constante. Los padres, desesperados por aliviar el sufrimiento de sus hijos que no podían dormir por la tos ferina, confiaron en la marca Bayer. Los anuncios mostraban a madres cariñosas dando cucharadas de jarabe de heroína a niños enfermos, prometiendo noches de paz y silencio. Y funcionaba. Por supuesto que funcionaba. La heroína es un depresor potente del sistema nervioso central, suprime el reflejo de la tos y sume al paciente en un estado de sedación profunda. Los niños dejaban de toser porque estaban, esencialmente, drogados hasta la inconsciencia. La tragedia tardó años en revelarse completamente. Los médicos empezaron a notar que los pacientes requerían dosis cada vez más altas para obtener el mismo efecto. Los bebés que tomaban el jarabe mostraban síntomas de abstinencia severas y se les retiraba la medicina. Pero Bayer defendió su producto durante más de una década, insistiendo en que era una alternativa segura a la morfina. Se recetaba para todo:
asma, resfriados, bronquitis e incluso para calmar a niños inquietos. No fue hasta 1913 que Bayer detuvo la producción de heroína y no fue hasta 1924 que se prohibió su fabricación en los Estados Unidos. Durante casi 15 años, creamos una generación de adictos accidentales bajo la supervisión de la medicina moderna, administrando uno de los narcóticos más destructivos de la historia con una cuchara de plata antes de dormir. Lobotomías con picahielos, la cura rápida para el alma atormentada. Si la trepanación era brutal por su antigüedad, la lobotomía transorbital es terrorífica por su modernidad. No estamos hablando de la Edad Media, sino de mediados del siglo XX, en hospitales limpios y modernos de Estados Unidos y Europa. Esta es la historia de cómo un procedimiento que convertía a las personas en cáscaras vacías fue galardonado con un premio Nobel. El protagonista de esta pesadilla es el Dr. Walter Freeman, un neurónomo estadounidense que creía fervientemente que las enfermedades mentales, esquizofrenia, depresión severa e incluso la ansiedad posparto, eran el resultado de conexiones defectuosas en los lóbulos frontales del cerebro, la zona encargada de la personalidad y la toma de decisiones complejas. Su solución fue cortar esas conexiones. Al principio, el procedimiento requería taladrar el cráneo, pero Freeman quería algo más rápido, algo que pudiera hacerse en masa fuera de un quirófano estéril. Así nació la lobotomía transorbital, o como se la conoció vulgarmente, la lobotomía con picahielos. La técnica es tan simple que revuelve el estómago. Freeman utilizaba un instrumento delgado y metálico llamado orbitoclasto, inspirado literalmente en un picahielos de su cocina. Levantaba el párpado superior del paciente, colocaba la punta del instrumento contra el hueso delgado en la parte superior de la cuenca del ojo y con un golpe seco de un martillo atravesaba el hueso y entraba directamente en el cerebro. Luego movía el instrumento de un lado a otro, cortando a ciegas las fibras nerviosas del lóbulo frontal. Repetía el proceso en el otro ojo. Todo esto tomaba menos de 10 minutos. A menudo, Freeman ni siquiera usaba anestesia general, aplicaba electroshock para dejar al paciente inconsciente temporalmente y procedía a martillar. Viajaba en su furgoneta, a la que llamaba el lobotomóvil, visitando asilos y hospitales psiquiátricos, realizando docenas de lobotomías al día, como si fuera una cadena de amontaje. El caso más infame y desgarrador es el de Rosemary Kennedy, la hermana del futuro presidente John F. Kennedy. Rosemary era una joven vibrante, aunque con algunos retrasos en el desarrollo y cambios de humor que preocupaban a su padre, Joseph Kennedy, quien temía que su comportamiento pudiera manchar la carrera política de la familia. En 1941, a los 23 años, su padre la llevó en secreto a ser lobotomizada por Freeman. La operación fue un desastre absoluto. Rosemary no se curó. Pasó de ser una joven capaz de escribir, viajar y socializar a tener la capacidad mental de una niña pequeña. Perdió la habla, la capacidad de caminar correctamente y el control de sus funciones corporales. Fue institucionalizada y escondida del público por el resto de su vida. La lobotomía no curaba a los pacientes, los domesticaba, les robaba su esencia, su chispa vital, dejándolos apáticos, infantilizados y fáciles de controlar. Fue una herramienta de gestión de pacientes disfrazada de medicina, una atrocidad aceptada porque era más barato tener a un paciente lobotomizado mirando a la pared que tratar de cuidar a uno angustiado. Ingestión de mercurio, una noche con Venus, una vida con mercurio. El mercurio es un elemento fascinante, un metal líquido, pesado y brillante que parece casi mágico. Quizás por esa apariencia sobrenatural, la humanidad ha estado obsesionada con consumirlo durante milenios, convenciéndose de que algo tan único debía tener propiedades curativas o divinas. La realidad, por desgracia, es que el mercurio es una neurotoxina devastadora, que destruye el cuerpo desde adentro hacia afuera de las formas más horribles imaginables. La historia del mercurio tiene dos vertientes trágicas, la búsqueda de la inmortalidad y la cura de la sífilis. En la antigua China, el primer emperador Qin Shi Huang, el hombre que unificó China y construyó los guerreros de terracota, estaba aterrorizado por la muerte. Sus alquimistas le prepararon píldoras de cinabrio, sulfuro de mercurio, prometiéndole la vida eterna. La ironía es suprema. El tratamiento diseñado para hacerlo inmortal fue probablemente lo que lo mató a los 49 años. Se dice que murió en medio de alucinaciones paranoicas, demencia y fallo orgánico, envenenado por el mismo elixir que debía salvarlo. Pero el uso más extendido y doloroso del mercurio ocurrió en Europa desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX, para tratar la sífilis. Antes de la penicilina, la sífilis era una enfermedad desfigurante y mortal. Los médicos observaron que el mercurio causaba una salivación excesiva en los pacientes. Siguiendo la teoría de los humores, creyeron que esta salivación era buena,
que el cuerpo estaba expulsando la enfermedad a través de la saliva. Así nació el dicho, una noche con Venus, una vida con Mercurio. Los pacientes eran encerrados en habitaciones calientes llamadas cajas de sudor y frotados con ungüentos de mercurio, o se les hacía inhalar vapores de mercurio. Los efectos secundarios eran literalmente peores que la enfermedad. El envenenamiento por mercurio, o hidrargidismo, provocaba que las encías se ulceraran y se volvieran esponjosas. Los dientes se aflojaban y caían. La mandíbula se necrosaba. Los pacientes temblaban incontrolablemente. De ahí la expresión, temblores de sombrerero loco. Ya que los sombrereros usaban mercurio para tratar el fieltro. Su personalidad cambiaba, volviéndose agresivos, paranoicos o profundamente deprimidos. Imaginen el horror de estar encerrado en una caja llena de vapor tóxico, escupiendo litros de saliva al día, viendo cómo tus dientes caen en tu regazo, mientras el médico te asegura que esto es señal de que te estás curando. Muchos pacientes morían de fallo renal o cardíaco provocado por el tratamiento mucho antes de que la sífilis pudiera matarlos. Fue una tortura química sancionada por la medicina durante siglos. Sangrías. Desangrar al paciente hasta la debilidad extrema. Si tuvieras que elegir el tratamiento médico más omnipresente, duradero y fundamentalmente equivocado de la historia humana, sería la sangría. Durante casi 3000 años, desde el antiguo Egipto hasta la Inglaterra victoriana, la respuesta médica estándar para casi cualquier dolencia, desde una fiebre leve hasta una neumonía, pasando por una fractura ósea o un desamor, era abrir una vena y dejar correr la sangre. Esta práctica se basaba en la teoría de los 4 humores, popularizada por Galeno. Se creía que el cuerpo humano contenía 4 fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La salud era el balance de estos 4. La enfermedad, por tanto, era un desequilibrio, usualmente un exceso de uno de ellos. Y como la sangre era el humor más abundante, cualquier síntoma de calor o inflamación, como la fiebre o el enrojecimiento, se interpretaba como una pletora o exceso de sangre. La solución lógica era sacarla. El procedimiento era brutal en su simplicidad. Los barberos cirujanos, sí, la misma persona que te cortaba el pelo, te cortaba las venas, utilizaban lancetas para abrir venas en los brazos, el cuello o incluso los tobillos. La sangre se recogía en bolsos para medir la cantidad extraída. En algunos casos se buscaba inducir el desmayo del paciente, lo que se consideraba un signo positivo de que la fiebre había bajado. En realidad, el desmayo era un signo de shock hipovolémico, el cuerpo colapsando por falta de sangre. El caso más famoso de muerte por sangría es posiblemente el de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. En 1799, Washington desarrolló una infección de garganta severa, posiblemente epiglotitis. Sus médicos, siguiendo el mejor conocimiento de la época, procedieron a sangrarlo agresivamente. En un lapso de menos de 12 horas, le extrajeron aproximadamente 2,5 litros de sangre, casi el 40% del volumen sanguíneo total de un adulto. Además de la infección que ya tenía, Washington fue sistemáticamente debilitado por sus propios doctores. Murió esa misma noche, probablemente no por la infección en sí, sino por el shock provocado por la pérdida masiva de sangre. Y no olvidemos las sanguijuelas. En el siglo XIX hubo una manía de las sanguijuelas en Europa. Francia importaba decenas de millones de sanguijuelas al año. Se aplicaban en las zonas afectadas o en orificios sensibles para succionar la mala sangre. Era una industria masiva construida sobre la idea errónea de que podíamos curar a una persona drenando su propia fuerza vital. Enemas de humo de tabaco. Soplando humo donde no brilla el sol. Esta práctica suena tan absurda hoy en día que parece una broma de mal gusto. Pero en el siglo XVIII era la vanguardia de la reanimación médica de emergencia. Hablamos de los enemas de humo de tabaco. Literalmente, inyectar humo de tabaco ardiente en el recto de un paciente. El origen de esta práctica viene de la adopción del tabaco traído de América. Los médicos europeos vieron que los indígenas usaban el tabaco con fines medicinales y ceremoniales, y asumieron que esta planta era una panacea.
En particular, se creía que el humo del tabaco tenía propiedades estimulantes y de calentamiento. El uso principal de este tratamiento era para las víctimas de ahogamiento. Imaginen la escena. Londres, año 1770. Un cuerpo inerte es sacado de las frías aguas del río Támesis. Los médicos de la Royal Humane Society, o una organización real dedicada a la reanimación, llegan corriendo con su kit de emergencia. Este kit no incluía un desfibrilador, sino un fuelle conectado a un tubo largo y flexible. Insertaban el tubo en el recto de la víctima ahogada y usaban el fuelle para bombear humo de tabaco caliente dentro de sus intestinos. La lógica, si se le puede llamar así, era doble. Primero, creían que el calor del humo calentaría a la persona desde adentro, combatiendo la hipotermia. Y segundo, pensaban que la nicotina era un estimulante tan potente que el shock de recibirla directamente en el sistema digestivo reactivaría el corazón y la respiración, o al menos irritaría tanto el cuerpo que éste despertaría de golpe. Lo más irónico es que al principio parecía funcionar en algunos casos raros, probablemente debido a la estimulación física más que al humo, lo que validó la práctica por décadas. Se instalaron kits de enemas de tabaco a lo largo del río Támesis, como si fueran extintores de incendios. Sin embargo, el tratamiento tenía una falla fatal que descubrieron más tarde. La nicotina es un veneno potente. Al inyectarla directamente en el recto, donde la absorción al torrente sanguíneo es extremadamente rápida y evita el filtro del hígado, metabolismo de primer paso, los médicos estaban administrando dosis letales de nicotina. A menudo, si el paciente no había muerto por ahogamiento, moría minutos después por un paro cardíaco inducido por envenenamiento agudo de nicotina. La frase en inglés "blowing smoke up your ass" o soplar humo por el culo, que hoy significa mentir o adular a alguien falsamente, se cree popularmente que proviene de esta práctica literal. Aunque los lingüistas debaten su origen exacto, la imagen es imborrable. Momia en polvo, el canibalismo medicinal de la Europa refinada. Solemos pensar en el canibalismo como un tabú absoluto, algo reservado para situaciones de supervivencia extrema o tribus remotas en películas de terror. Pero la verdad incómoda es que durante el Renacimiento y hasta bien entrado el siglo XVII, la élite europea, reyes, sacerdotes, científicos y poetas eran caníbales habituales por prescripción médica. El ingrediente estrella de la farmacopea europea era la mumia. Originalmente, la palabra se refería al betún natural, una sustancia similar al asfalto que se usaba en la medicina persa. Pero debido a un error de traducción y a que las momias egipcias estaban embalsamadas con sustancias que parecían betún, los europeos empezaron a creer que los cuerpos embalsamados eran la medicina en sí. Y así comenzó un comercio macabro, el saqueo de tumbas egipcias para triturar los cuerpos de antiguos faraones, nobles y campesinos, hasta convertirlos en un polvo fino y marrón. Este polvo de cadáver se consumía mezclado con vino, chocolate o miel. Se prescribía para todo: dolores de cabeza, problemas estomacales, parálisis y contusiones. La lógica detrás de esto era una forma de pensamiento mágico. Se creía que el cuerpo preservado tenía una fuerza vital divina que podía transferirse al vivo, comer a los muertos para mantenerse vivo. El rey Francisco I de Francia llevaba siempre consigo un paquete de mumia mezclada con ruibarbo por si acaso. La demanda era tan alta que las momias egipcias auténticas empezaron a escasear. La solución del mercado libre: el fraude. Comerciantes inescrupulosos en Alejandría empezaron a fabricar momias frescas. Tomaban los cuerpos de criminales ejecutados, esclavos o personas que morían de enfermedades, incluso lepra o peste, los rellenaban con betún y hierbas, los secaban al sol del desierto hasta que parecían antiguos y los molían para venderlos a las farmacias de Londres y París. Así que durante siglos, la aristocracia europea estuvo consumiendo los restos no de antiguos reyes místicos, sino de los marginados y enfermos recientes de Egipto, participando en un acto de canibalismo necrófago masivo, todo bajo la creencia de que era la cumbre de la ciencia médica. No fue hasta que la teoría de los gérmenes ganó tracción que la idea de comer cadáveres empezó a verse como lo que realmente era:
una abominación insalubre. Agua radiactiva, el raditor y la bebida energética mortal. A principios del siglo XX, el descubrimiento de la radiactividad por Marie Curie y Pierre Curie desató una locura mundial. Pero antes de que entendiéramos que la radiación derrite el ADN y causa cáncer, la sociedad la vio como pura energía. Y si te sientes cansado, ¿qué mejor que beber un poco de energía líquida pura? Surgió una industria de productos radiactivos, pasta de dientes con radio para dientes más blancos, cremas faciales radioactivas para una piel brillante y ropa interior con uranio para tratar la artritis. Pero el rey de todos estos productos mortales fue el raditor. El raditor era simplemente agua destilada con radio 226 y radio 228 disueltos en ella. Se comercializaba como Perpetual Sunshine, o luz del sol perpetua, una cura para los muertos vivos. Prometía curar la dispepsia, la hipertensión y, sobre todo, la impotencia sexual. Era la bebida energética definitiva para el hombre rico y moderno, y era cara, lo que le hacía aún más deseable. El caso más trágico y famoso es el de Evan Byers, un industrial estadounidense, campeón de golf y playboy. Byers se lastimó el brazo y su médico le recomendó Raditor para el dolor. Byers se sintió tan vigorizado, probablemente un efecto placebo inicial, que empezó a beber 3 botellas al día. Lo hizo durante años, consumiendo más de 1.400 botellas. La acumulación de radio en su cuerpo fue catastrófica. El radio se comporta químicamente como el calcio. El cuerpo lo confunde y lo deposita directamente en los huesos. Pero a diferencia del calcio, el radio bombardea el tejido circundante con radiación constante. Los huesos de Byers empezaron a podrirse desde adentro. En 1930, sus dientes empezaron a caerse sin dolor alguno. Luego, su mandíbula. Desarrolló abscesos en el cerebro y agujeros en el cráneo. Cuando un abogado fue a visitarlo para investigar el fraude del raditor, describió a Byers en un estado de horror absoluto. Joven mentalmente alerta, pero que apenas podía hablar porque no tenía mandíbula inferior, y solo le quedaban 2 dientes. Todo el tejido óseo de su cuerpo se estaba desintegrando lentamente, y agujeros se estaban formando en su cráneo. Byers murió en 1930. Su muerte fue tan horrible que ayudó a acabar con la locura del radio y llevó a la creación de regulaciones más estrictas sobre la radiactividad. Fue enterrado en un ataúd forrado de plomo. Cuando su cuerpo fue exhumado en 1965 para un estudio, todavía era altamente radioactivo, y lo seguirá siendo por miles de años más. Una advertencia eterna de que lo natural y energético no siempre es bueno para la salud.